Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Periodismo Hoy, el espacio donde analizamos la actualidad del periodismo, de los medios de comunicación y pues de lo que tiene que ver a final de cuentas con la relación laboral, con las condiciones en las que se ejerce esta profesión en nuestro país, con la calidad del periodismo. Así que yo soy Alexia Cervantes y me acompaña el periodista Andrés Solís. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alexia? Con el gusto de saludarte, como siempre, a ti toda la audiencia. Y a ver, espérame, déjame preguntarte algo. ¿Compras periódicos? ¿Compras revistas? Digo, porque de repente llegas a una esquina donde había un puesto de periódicos y ahora lo que encuentras son refrescos, papitas, dulces, recargas telefónicas, ¿no? ¿no? No fumo, pero cigarros. No, yo tampoco fumo, ¿no? Pero hasta bases para el celular, pero ya no encuentras periódicos o encuentras muy poquitos. Ya casi no hay. Yo no te voy a decir que leo todos los periódicos todos los días, no, pero todos los días recibo desde muy temprano los periódicos en su versión en PDF, que hay servicios para periodistas, y entonces los tenemos ahí temprano, pues ya no necesito comprar el impreso, a menos que por alguna razón sea importante, ¿no? Pero la verdad es que ya no compramos periódicos. Ya las personas no ven televisión abierta como solíamos hacerlo hace años porque están los servicios de streaming, y la radio también, pues de por sí la radio hablada pues ha ido en un proceso de regresión en los últimos años, y esto nos pone en una situación de volver a ver a los medios desde otra perspectiva, Alexia, desde la generación de contenidos, de cómo están funcionando como empresas, pero también cómo estamos consumiendo como sociedad la información que nos dan. Y respondiendo a tu pregunta, Andrés, no, la verdad es que no compro periódicos. Igual en la mañana en la redacción Noticias en Radio Educación, donde trabajo todos los días, revisamos las versiones digitales justo en PDF, que creo que nos compartimos entre todos los periodistas, y lo hacemos a través de la computadora, pero no, ya no compro el periódico. Y creo que, por ejemplo, estos periódicos como Publimetro que te daban en las esquinas, pues todavía antes traían algo de alguna nota, aunque sea pequeñita, pero ahora son pura publicidad, y pues no, ya solo utilizo estos boletines, estos folletos que me regalan para limpiar los vidrios del coche, Andrés. Pero pues justo hoy vamos a hablar de cómo está cambiando la dinámica de consumo y cómo esto pues tiene que ver también con la circulación, las ventas, con la audiencia a la que llegan estos medios de comunicación, con los cambios en sus modelos de negocio, con los despidos, las reestructuraciones en la industria. Y para responder a estas y a otras preguntas que tenemos en la materia, hoy nos va a acompañar Francisco Vidal Bonifaz. Él es periodista, analista, especialista en economía de los medios de comunicación. Pero antes, como siempre, ¿qué les parece si nos vamos con las recomendaciones de la semana? Que como siempre, cada semana nuestro equipo de producción pone ahí a hacer la recopilación de convocatorias, talleres, cursos, eventos importantes, todo lo que tiene que ver con el periodismo y la comunicación. Vamos rápido a la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Cursiva te invita a participar en el curso en línea sobre periodismo cultural. Está dirigido a personas con conocimientos periodísticos que quieran especializarse en el ámbito cultural de la profesión. El objetivo es dar difusión a la cultura a través del mundo de la escritura, así como aprender a moverse en el mundo del periodismo cultural. Se llevará a cabo del 10 de febrero al 23 de marzo de 2025. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. Se abre la convocatoria 2025 para la 7ª edición del Premio Beach Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Este premio reconoce la labor de las personas que ejercen el periodismo en México, cuyos trabajos en 2024 tuvieron un enfoque en la protección, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Está dirigido a periodistas de todos los estados con reportajes que aporten su mirada desde lo local, ya que a ese nivel
se enfrentan a las condiciones más adversas. Asimismo, invitan a postularse trabajos en cualquiera de las 68 lenguas indígenas de México. La recepción de los trabajos se realizará del 8 de enero al 19 de febrero de 2025. Prensa CIMAC te invita a participar en su seminario Periodismo frente al ejercicio de la paridad. Está dirigida a mujeres periodistas y comunicadoras de la Ciudad de México y del Estado de México que estén interesadas en el periodismo político con perspectiva de género. Se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero. Para más información, envía un correo a prensa-y-comunicación-cimac@gmail.com. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Recuerden que en redes sociodigitales estamos pendientes de sus comentarios, estamos en Facebook, nos encuentran como Periodismo Hoy, también en X nos encuentran como @hoyperiodismo, y también recuerden que además de poder ampliar los comentarios, la información que les compartimos en el programa, también podemos compartirles, por supuesto, la emisión semanal de Periodismo Hoy, que se convierte en podcast para que lo lleven a donde ustedes quieran. Recuerden que está disponible en la página de internet www.medioradio.edu.mx. También queremos decirles que casi al término de nuestro programa tenemos nuestra sección Un día en la prensa, y que hoy la vamos a dedicar para abordar un hecho que ocurrió en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Se trató del hallazgo de miles de prisioneros en condiciones inhumanas, junto con pruebas de asesinatos masivos. Recuerden, aquí en Un día en la prensa hablamos de hechos históricos, de cómo fue abordado por la prensa, por el periodismo, y nos pueden mandar un mensajito a nuestras vías de comunicación si más o menos tienen idea de a qué vamos a dedicar esta sección. Y en tanto les invitamos a que se queden, a que sigan aquí con nosotros y a que escuchen la siguiente entrevista con el periodista, el economista Francisco Vidal Bonifaz. Bueno, Alexia, en los últimos casi 5 años que llevamos al aire en este programa, en varios momentos hemos platicado sobre la evolución de los medios de comunicación como empresas, como negocios, como modelos y en varias ocasiones pues hemos platicado sobre la necesidad de la reinversión, de la reinvención y pues a la adaptación a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de comunicación, a los hábitos de consumo. Y esto pues parece que sigue siendo un tema inacabado. Hay muchos medios que siguen cerrando, muchos impresos que dejan de imprimir sus periódicos, revistas, se van a lo digital, canales de televisión que se fusionan con otros, emisoras que dejan la radio hablada y transitan hacia la música nada más, y pues siguen creciendo las plataformas digitales. Y de lo que se trata es de entender pues cómo está el contexto de la industria mediática y sobre todo pues el impacto que tiene en el manejo de la información, en el contar historias, en las noticias. Y sobre esto, para analizar más a detalle, pues como siempre un gustazo recibir en estos micrófonos a un periodista, economista, conocedor de estos temas porque lleva muchísimos años estudiándolo, y me refiero a Francisco Vidal Bonifaz, que además es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Paquito, qué gusto saludarte como siempre. Bienvenido a Periodismo Hoy. Gracias, Andrés. Hola, Alexia. Muchos saludos. Gracias por la invitación y un enorme gusto en estar en Radio Educación. Gracias, Paco. Y pues en efecto, como dice Andrés, hemos estado hablando a lo largo de estos 5 años del estatus de los medios de comunicación como empresas y cómo esto puede afectar a las propias condiciones laborales de los periodistas, las propias condiciones en las que se ejerce este trabajo, pero el mundo va cambiando, sigue avanzando la cosa, sigue todo el movimiento, y en ese sentido preguntarte, ¿cómo describirías al momento, digamos, al cierre del 2024, la situación de las empresas periodísticas en México? Para comenzar, ¿qué nos dices? Complicado, muy complicado. Creo que no entienden que no entienden. Ese es un gran defecto.
no a todas les va igual, o sea, está muy marcado la decadencia en los impresos, eso es definitivo. Estamos en el peor nivel en periódicos. Yo creo que estamos, las cifras que hay hasta noviembre nos da que estamos en lo peor desde 2008 a nivel de ingresos, ya no digamos de empleos. Es una locura lo que se ha perdido de empleo. En la edición de periódicos, incluso ya integrada con Internet, solo está trabajando el 30% de los trabajadores que estaban en 2018. Entonces es muy difícil. En el cine, bueno, hay muchos problemas porque el COVID vino a trastocar una cierta tendencia estable o no muy a la baja en la producción de cine. Desde el COVID no se recupera. Incluso la exhibición de películas, que es nuestro fuerte, las cadenas de cine, están todavía por abajo sus ingresos de la época pre-COVID, ¿no? La televisión también tiene problemas muy serios. La gente está abandonando la televisión abierta. La televisión de paga también tiene problemas porque lo que está ganando fuerza es el streaming. Se está la gente abandonando y dejando de suscribir, cancelando sus suscripciones a la televisión de paga. Los ganones, el streaming, y coyunturalmente, de acuerdo con el INEGI, el año pasado, la radio, que creció muchísimo el año pasado, de acuerdo con el INEGI, sorprendentemente, digamos, casi duplicó sus ingresos. Yo ya mandé un mail al INEGI preguntándole si no estaban mal sus estadísticas. Es la hora que no contestan. Pero bueno, ese es el panorama en general hacia la baja, pero con esas desigualdades. Desigualdades que se traducen también, Paco, en la generación de contenidos que le llegan a la audiencia. Es decir, si los medios están en crisis, pues empiezan a generar menos cantidad de contenidos o a bajar la calidad, y eso pues afecta al derecho que tienen las audiencias a recibir pues contenidos de calidad, ¿no? A mí me preocupa más la calidad que la cantidad. Incluso estaría pensando que sería bueno que se redujera la cantidad de contenido que se produce y se enfocara más en contenidos de calidad. Es muy triste lo que está pasando en algunos medios. En los impresos es de no creerse, ¿no? Toda la construcción de la noticia, la metodología que se creó durante más de 100 años de cómo se hace una noticia, se está abandonando. Ahora, aparentemente, me decían algunas personas, el control de los sitios, de los impresos, los tienen estas personas que se dedican a controlar el tráfico en Internet. Creo que les llaman los SEOs o algo así, con rompiendo toda la estructura de la narrativa periodística que le dio características esenciales, que le dio personalidad y la posicionó entre los consumidores de la información. Es un desastre. Cuando el otro es la temática. La temática, es muy triste ver, por ejemplo, cómo el financiero a veces compite más con TV Notas que con otro tipo de periódicos, ¿no? Es muy triste porque el financiero fue la franquicia de información financiera más importante en México hace años. Y bueno, las necesidades, yo creo, de circulación, de vender más, qué sé yo, lo está transformando en una frivolidad monumental. ¿Qué decir de los servicios de tele y radio que siempre han sido más difíciles de desarrollar, ¿no? Aparentemente la que se defiende un poco más es la radio, pero hay demasiadas voces y la calidad no necesariamente es lo más importante ahí. Y en la televisión, bueno, los servicios de noticias cada día se restringen más y creo que cada vez la gente los ve menos. Entonces el panorama es de seria preocupación y yo creo que los empresarios de los medios deberían estar realmente preocupados de lo que está pasando. No pareciera que les preocupa mucho, eso es lo que creo, pero pues allá ellos, ¿no? Oye, Paco, y digamos, tratando de ver el vaso medio lleno, que yo sé que es difícil, pero no hay, desde tu punto de vista, algún ejemplo de que hayan logrado conciliar un buen modelo de negocios, es decir, un modelo de negocios de medios de comunicación rentable y que al mismo tiempo esté ofreciendo a sus audiencias material con rigor y que no sea una copia de TV Notas? Hay un problema muy serio en esto, Alexia, que es históricamente a nivel económico hay ramas que sufren por largo tiempo, largos periodos de no rentabilidad.
Incluso pues, algunas desaparecen. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos de la producción de velas. En los años 20 y 30 todavía, pues la vela era un artículo de consumo imprescindible. Creo que en los primeros índices de precios al consumidor que elaboró el Banco de México hace varias décadas, todavía venía el precio de la vela. Y ahora la vela pues, es un producto de ornamento para los que pues, tienen ciertas prácticas religiosas, no sé, se ponen en las casas, despiden olores bonitos, se acabó. Salió del índice, salió del consumo básico. Y yo creo que hay un proceso muy fuerte de degeneración del consumo de información. Eso nos lleva a que no exista modelo que soporte eso. No hay modelo que soporte. Y luego las prácticas en México. Evidentemente, una gran apuesta era la transición hacia prácticas que se orientaran más al periodismo en línea. Me parecería obvio. Ya lo hizo New York Times. Ha recuperado una cantidad impresionante de suscriptores en línea, de los que abandonan en papel. Pero el Times lleva más de 100 años, con todos sus errores muy notorios en el presente, de un trabajo sistemático, serio, que atiende a las audiencias. Lo han hecho a lo largo de 100 años. Esto no se construye en un día, no se construye en dos. Yo creo que en México la única posibilidad está en la radio que no es comercial, en Radio Educación, en el IMER, en las radios de los gobiernos estatales, de las universidades, ahora las radios comunitarias, las televisiones de ese mismo tipo, los medios digitales de ese tipo. Ahí es donde está el futuro. No creo que haya escapatoria para o posibilidad real en el corto plazo de pensar que se pueda compatibilizar calidad con un modelo de negocio rentable en términos económicos. No veo cómo. Hablamos del tema de modelo de negocios y me gusta esta parte que dices que, bueno, lo voy a poner así como que una analogía un poco chusca, ¿no? ¿A dónde vamos a comer tacos? Pues a donde los preparan bien, a donde los hacen rico y donde la regla fundamental son las salsas, ¿no? O sea, si las salsas no están chidas, aunque la carne esté bien preparada, aunque el perrito haya sido de esta mañana, no vamos a comer tacos ahí, ¿no? Lo mismo sucede con los medios de información. En esta parte que dices, no podemos esperar que las audiencias compren nuestros productos si no les estamos dando algo que les sirva. Y no es solamente en términos periodísticos, no de la información, sino que sea información bien verificada, bien trabajada, bien documentada, y que sea útil, porque a lo mejor puede estar muy bien trabajado, resulta que está fuera de la realidad de la sociedad, ¿no, Paco? Sí, exactamente. Y el otro gran problema, aunado a ello, es que los medios comerciales, buscando el sensacionalismo para atraer más audiencias, se alejan de buscarlo de calidad, que a veces pues no es tan sensacional. O sea, es bien fácil hacer notas sobre muertos en México. O sea, ustedes hagan el recuento, entren a cualquier lugar de un noticiero en radio comercial, en televisión comercial, un impreso, un sitio de internet pues más o menos importante comercial, se lo pasan hablando de muertos. Segundo tema, criticando al gobierno. Pero lo llevan años haciéndolo. Entonces, ¿cómo ir a la taquería sabiendo que las salsas son las mismas y son malas? Pues ¿para qué vas? Sí, o sea, no hay mucho sentido. Pero oye, Paco, hace un par de años platicábamos los tres en este espacio en Periodismo Hoy en torno a que no veíamos futuro para el tema de los impresos y que prácticamente comprábamos, o más bien nos regalaban el periódico y lo usábamos casi para limpiar vidrios, la verdad, ¿no? Pero ahí siguen los periódicos, ahí siguen las revistas. ¿Cómo ves este asunto? No siguen. Mira, solo el año pasado, recuerden, Récord, el periódico deportivo más exitoso de los últimos años, dejó de imprimirse. Proceso dejó de ser semanal. Se convirtió en mensual. Proceso llegó a tirar más de 100,000 ejemplares. Fácil. Ahorita manifiesta 28,000 ejemplares. No sé cuántos venda. TV Notas, súper exitosísima. 700,000 ejemplares semanales. Está en decadencia. Notmusa ya la vendió. Entonces, no están. Se están empezando a ir. Ya en la Ciudad de México han desaparecido algunos periódicos. ¿Qué les digo de provincia?
La Organización Editorial Mexicana en los últimos años ha dejado de imprimir periódicos, mantiene los portales digitales de varias de sus filiales fuera de la Ciudad de México. O sea, el problema es serio. Por eso, solo está el 30% de los empleados en impresos de los que había en 2018, con decirles, la encuesta del INEGI, donde están los medios de comunicación, que es la encuesta del sector servicios, ya no contabiliza como una rama independiente a las revistas, porque ya no tienen ningún peso. Las revistas están desapareciendo. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿quién compra una revista en un salón de 40? 1 o 2. Y son rara avis. Son así algunas revistas muy especiales. No, sí están desapareciendo. Lo que pasa es que vuelvo al ejemplo de las velas. Pues no van a desaparecer de la noche a la mañana. Es más, algunas podrán perdurar. Eso es lo que va a pasar con algunos impresos. Pero no tiene nada que ver lo que eran hace 20, 30 años de lo que es ahora. A mí que todavía me tocó el auge de, digamos, yo creo que el mayor periodo de esplendor de los impresos, en los 90s, no tiene nada que ver la situación actual. Es un hecho que están desapareciendo y sobre todo más en las revistas. Lo que pasa es que no hay información sistemática al respecto. Y ya no digamos, Alexia, las condiciones de trabajo ahora, sobre todo en las antiguas empresas de impresos, que son verdaderamente, le platican a uno y es de no dar crédito lo que está pasando, ¿no? No hay contratos, pago a destajo, no hay seguridad social, hay una enorme sobrecarga, prácticamente pues no hay horarios porque pues no hay contrato. Entonces, la paga muy baja. Es una situación muy difícil, la verdad. Yo creo que si finalmente el gobierno les quitara todo el subsidio, quién sabe cuántos desaparecerían. No hay que olvidar que todavía hay gasto público en publicidad del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de varios gobiernos municipales. Y ahí hay mucho dinero. Y en algunos casos de las universidades o algunos organismos todavía medio autónomos. Pero dame oportunidad, Paco, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos aquí a platicar sobre la situación de los medios como empresas o las empresas de medios en el contexto de la situación del país. No le cambies, seguimos en Periodismo Hoy aquí en Radio Educación. Ya saben que a mitad de nuestra conversación hacemos una pequeña pausa para recordarles nuestras vías de comunicación. En Facebook estamos como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo. Allí pueden encontrar nuestro podcast, también nos pueden mandar mensajitos y mientras, de paso, decirles que casi al término de nuestro programa tendremos un día en la prensa, un espacio en el que hablamos de distintos sucesos relevantes y de su abordaje desde el periodismo. Y esta semana vamos a hablar de una de las noticias que más veces ha sido replicada en la historia de la prensa, no solamente en el momento en que se conoció el suceso y se publicó a partir de ahí, sino que cada año es una historia que aparece en los medios desde diferentes perspectivas. Nos referimos a un suceso que ocurrió el 27 de enero de 1945. Esto, los primeros testigos militares rusos, y de esto vamos a platicar en un día en la prensa, y que a partir de este suceso también cambió la visión del mundo en materia de derechos humanos desde esto que sucedió en la Polonia ocupada, y la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 1979 el lugar en donde se dio este acontecimiento. Así es que si tienen una idea de lo que vamos a platicar, pues mándenos un mensaje en nuestras vías de comunicación, y mientras tanto les invitamos a que se queden y sigan dialogando con Alexia, conmigo y por supuesto con Paco Vidal.
Y bueno, antes de ir a la pausa, Paco, ya estamos de regreso y Paco Vidal nos estaba platicando sobre la situación económica de los medios. Y yo quería preguntarte, Paco, porque tú llevas muchos años estudiando esto como economista, como periodista, como docente universitario. Publicaste un libro hace ya varios años, ¿no?, de La Rueda de la Fortuna, sobre las empresas de medios. Pero un indicador importante de la crisis mediática está justo en el empleo, pero también en aquellas grandes empresas, las grandototototas que cotizan en bolsa o ya no cotizan. ¿Cómo está la cosa? Pues está cambiando. TV Azteca ya no tiene suspendido desde hace un año sus reportes y su cotización. O sea, digamos que prácticamente está en calidad de quiebra. No exactamente, porque Salinas Pliego logró que un juez, ya saben cómo son los jueces luego y se quejan, le dio un recurso extrañísimo de que una empresa que está en bolsa podía omitir dar información pública. Unas cosas rarísimas que pasan en este país. No solo en este país, pero que pasan en este país. Televisa pues se desgajó en 3. Todo el mundo habla de Grupo Televisa, pero Grupo Televisa del que subsiste no tiene nada que ver con el de hace 5 años. Porque se partió en 3, Televisa Univisión, Grupo Televisa, que solo es de televisión de cable y satelital, o sea, Sky AC básicamente, y toda la parte de entretenimiento, que es el Estadio Azteca, los casinos, lo editorial, quedó en otra empresa. Y acuérdense que vendió radio. Entonces, pues ahí va, ahorita está sufriendo mucho, están cerrando canales locales, porque no tiene sentido tener canales locales, porque ahora con la digitalización y la nueva televisión digital y la multiprogramación, pues ya tienen 4 cadenas en prácticamente todo el país. La cadena del 2, del 4, del 5 y del 9. Entonces, ¿para qué quieren producción local que es costosa? Y la verdad, yo creo que se está vendiendo poco a nivel local. Entonces, ese es Televisa. Y en el caso de Radio Centro, pues está en peligro de quiebra desde hace un año. Radio Centro no sale de su crisis. Ha vendido muchas estaciones. Se está prácticamente disolviendo poco a poco. Y esas son las 3 empresas. Y bueno, Megacable, que es más estable, pero que empieza a tener problemas. Ya cambió su forma de reportar sus indicadores. Curiosamente ya no están desagregados en el último informe trimestral, porque pues lo que todo el mundo dice es que se está cayendo los niveles de suscripción de televisión por cable, que es pues una de las fuentes de ingreso muy importantes de Megacable, aunque también tiene el servicio de internet, que es muy importante, ¿no? Esas son las 4 empresas, no hay más. Y Total Play de Salinas Pliego, que es de televisión de paga y que iba muy bien, pero ahora está muy endeudada y empieza a sufrir la caída de los suscriptores de televisión de paga. Párenle de contar. En México no hay tradición de colocar empresas de medios o entretenimiento en bolsa. Apenas acaba de ser colocada una empresa de entretenimiento, que es la empresa de Harp, los Diablos Rojos del México, que es de béisbol y otros deportes, pero fue este año. Eso es todo, no hay más. Y andan con problemas. Oye, Paco, y el tema, digamos, de la creación de medios para el entorno digital, para aquellos que operan únicamente en Internet, ¿cómo está la cosa? Porque yo veo que hay muchas, ese es mi punto de vista, hay muchas iniciativas, mucho emprendimiento, pero no veo que puedan prosperar, digamos, de una forma autónoma y sustentable. Digamos, apenas esta semana está el caso de Factual, que hace cosas interesantes, pero que realmente no es como que viviera del consumo de estos materiales en el entorno digital, sino prácticamente a través de subvenciones, en este caso del gobierno de Estados Unidos, que bueno, ahora con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nuevo en la Casa Blanca, pues ya se cancelaron esas subvenciones, ¿no? Pero en el terreno digital, digamos, ¿cómo ves el modelo de negocios? Híjole, yo creo que hay una lucha salvaje, porque todo el mundo se quiere sacar el dinero del mundo digital, y eso lo que hace pues es bajar mucho las tarifas. Es muy conveniente para los que se quieren anunciar en el mundo digital. Los que más están aprovechando de eso es Amazon y Facebook, ¿no? Que más que empresas digitales son empresas de publicidad. Recordar que el 80% de los ingresos de Google son publicidad, y de Amazon y de Facebook creo que es el 90% de todos sus ingresos es publicidad.
Por cierto, no sé ni por qué les decimos tecnológicas. Entonces, el mundo digital es muy difícil. Todo el mundo cree que es muy fácil, que es llego y grabo en mi casa, lo pongo en línea y vienen anunciantes. No, no es tan sencillo. No es tan sencillo hacerlo así. Y lo que están entrando muy poderosamente son los monopolios mediáticos más importantes también a tratar de adueñarse del mercado de la publicidad digital. Está Televisa a través de ViX en sus servicios de streaming, todos los estadounidenses que francamente somos una subcolonia en ese sentido de Estados Unidos, en el sentido del mundo digital. Yo lo veo con mis alumnos. El consumo de servicios en línea que vienen de Estados Unidos o que son licencias de Estados Unidos y que se hacen aquí es impresionante. Entonces, eso está totalmente capturado y van a dejar migajas en el mundo digital para los llamados empresarios independientes, ¿no? O las iniciativas independientes. El futuro, creo, de los medios no pasa por los medios comerciales. El futuro de los medios, sobre todo los que están preocupados por un contenido útil, socialmente relevante, pasa por los medios del Estado y los medios no comerciales. Que aquí viene una parte importante antes de que se nos acabe el tiempo, Paco, es el gobierno anterior, en el sexenio anterior a nivel federal, se cancelaron muchos contratos de publicidad y se dieron otros a conveniencia con los mismos de siempre, otros salieron ganando y los que son los oficiales ahora, aunque sean del sector privado, ¿no? Pero eso también le ha abierto la puerta a restricciones en la distribución del gasto en publicidad gubernamental que, pues por autonomía, los gobernadores y alcaldes repiten, aunque sean de otro partido, pero porque no quieren comprometerse, ¿no? Y está esta otra parte que dices de los medios digitales. ¿Qué otras alternativas ves cuando también de repente quizá la publicidad comercial tampoco es suficiente porque las mismas empresas también enfrentan sus propias crisis y no quieren meterse en broncas con el gobierno en turno si ven que se publicitan en tal o cual medio, ¿no? Yo francamente no creo que el gobierno esté viendo quién se publicita en dónde. Lo que el gobierno federal lo que está haciendo es restringir el gasto en publicidad oficial. Eso es un hecho. Y lo hizo durante todo el gobierno de López Obrador. El último año fue el mejor, pero estuvo muy bajo, muy abajo de los promedios de Peña Nieto, pero muy, muy abajo. Y Sheinbaum más o menos va en la misma línea, ¿no? Muy bajo el nivel del gasto. Es más, no hay justificación social de ese gasto. Si tomamos nada más en cuenta, por ejemplo, que la cobertura de la televisión pública a través del canal 14, del canal 22, de TV UNAM y del 11, debe estar en más del 80% del territorio nacional. ¿Qué decir de los canales públicos de estas mismas empresas y de otras del gobierno federal? O sea, pueden tener una muy buena cobertura. Pero en fin, creo que ahí es un problema político de si ahorita bajaran la cortina del gasto federal en publicidad, Dios mío, quién sabe qué pasaba. Pero aún peor, porque el que no está controlado es el gasto de publicidad de los gobiernos estatales, ni de los municipales. Acuérdense que en los últimos meses o en el último año del gobierno de López Obrador, Rogelio Hernández López creo que escribió algo de esto, se intentó generalizar un proyecto de ley para gobiernos, para el gobierno federal, los estatales y los municipales, de un porcentaje definido máximo de gasto en publicidad oficial y no prosperó. Yo les aseguro que el gasto de los gobiernos estatales, de los congresos estatales, de los poderes judiciales estatales, más los gastos de los gobiernos municipales, superan al gasto total del gobierno federal en publicidad oficial. Ahí es donde todavía hay dinero. Por eso empiezan a haber cosas muy raras como anuncios del gobierno de Colima en Milenio, ¿no? En una transmisión del noticiario de Milenio en la Ciudad de México. Entonces ahí bueno, en esa televisora todos los días aparecían los gobernadores de Chiapas y Veracruz inaugurando obras y era publicidad disfrazada de información, todavía peor, ¿no? Bueno, no sé si está en el contrato porque, bueno, es que como las reglas de la publicidad
del gobierno federal sí están más claras, habría que pugnar por la Ley General de Comunicación Social que englobara cuando menos las prácticas de la publicidad oficial a todos los gobiernos y a todas las instancias gubernamentales, todos los poderes, los órganos autónomos, todos tienen que tener una forma, porque es un problema de Estado, pero no se ha controlado. Ahí es donde está un poco la tabla de salvación de algunos medios. Por eso también, Alexia, es que no se han desplomado tantos algunos periódicos y revistas, porque está el dinero de todo este dinero que no solo es federal, y es bastante dinero. Imagínense que se quitara todo el gasto público en publicidad oficial en México, no hombre, puras cenizas. Oye, Paco, y bueno, o sea, has mencionado en un par de ocasiones en esta conversación el papel, ¿no?, de los medios públicos en este escenario, creando contenidos que sean de relevancia para, pues, las propias audiencias, que no estén ligados a esta dinámica como del clickbait, que básicamente es como información, ni siquiera sé si llamarla información, o sea, basura circulando en internet, pero que genera clics y por ende genera publicidad, por así decirlo, genera ingresos por publicidad. Pero la realidad es que también estos medios públicos, no solo hablo a nivel federal, sino en todo el país, en los sistemas de cada uno de los estados, pues tienen poco presupuesto para la cantidad de producción que hacen estos medios, ¿no? Porque creo que para muchas personas es como de, ¿para qué vamos a tener una estación de radio o una televisión pública si nos podemos armar un canal de YouTube? creo que es así como muchas de las autoridades lo están viendo, ¿no? Pero ¿cómo ves tú este asunto del dinero, del presupuesto para los medios públicos? El gran problema es que como no hay una planeación integral, pues hay poco dinero y a veces se pierde porque se redunda. Pregunta, con todo respeto, ¿para qué queremos 10 estaciones del gobierno federal de radio en la Ciudad de México? ¿No sería tener 2 o 3 muy buenas en la Ciudad de México y desplazar otras a Guadalajara, a Tijuana, a Puebla, a Chihuahua, a Nuevo León? Recursos, personal capacitado y todo allá donde hace falta. ¿Para qué queremos no sé cuántos canales de televisión aquí del gobierno federal? Tenemos el 14, el 11, el 22. ¿Para qué queremos 3? Bueno, está Capital 21, además de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, digamos que ese es del gobierno de la Ciudad de México. Ok, pero tiene razón, se requiere una estrategia integral. ¿Qué le toca hacer a cada instancia de gobierno? Porque es un asunto de Estado, no es de cada gobierno. ¿Qué requiere? ¿Qué se requiere? En la pandemia quedó muy claro. Se requieren acciones contundentes de comunicación a veces. Y para ello tenemos que tener una estrategia articulada de comunicación. Es lo que yo no veo. Y tienes toda la razón. O sea, hay condiciones de trabajo y de ingresos muy difíciles en muchas empresas o instancias de medios públicos. Y por otro lado hay redundancias y repeticiones que no vienen al caso. Yo no sé para qué queremos 3 o 4 canales en todas las ciudades de provincia del gobierno federal. No lo entiendo. ¿Dónde está el estudio o la estrategia que justifique eso? Yo creo que basta tal vez con tener 1 o 2 muy buenos, pero bien articulados, bien desarrollados, sin prejuicios, o sea, sin esas banalidades de que el gobierno no puede decir nada. Claro que tiene que decir algo el gobierno, son medios públicos. Si no, ¿dónde va a estar la propaganda oficial? Entonces, no, y además es parte de la obligación que tiene el Estado mexicano, como cualquier gobierno, de rendir cuentas, pero efectivamente que no sea una propaganda simple y barata, sino que también aporte información que le sirva a la audiencia, ¿no, Paco? Pero bueno, ya sabes que el tiempo en la radio es bastante ingrato y pero nos da el pretexto de seguir platicando y dejar la puerta abierta para volverte a invitar aquí a este programa Periodismo Hoy. Y como siempre, mi querido Paco, es un placer platicar contigo y que nos ayudes a poner en contexto estas realidades. Al contrario, el placer fue mío. Les mando un gran saludo a Alexia, a ti Andrés y a toda la audiencia de Radio Educación. Muchas gracias. Gracias, Paco. Nos quedamos picados con la plática, pero seguimos. Espero que podamos seguir la conversación muy pronto. Hasta luego.
Pues ahora sí que el tiempo nos comió y estábamos en la charla bien a gusto con Paco, pero tuvimos que interrumpirlo abruptamente. Una disculpa, Paco, por esta interrupción gandalla, pero bueno, pues es que así es la radio y pues como decía hace un momento, pues nos da pretexto para volver a invitar a Paco Vidal, que siempre tiene la visión muy actualizada de los medios desde la visión de los negocios y la economía. Y pues recuerden que esta conversación se queda, porque creo que hay mucha carnita que sacarle todavía, se queda en nuestro podcast que está disponible cada semana en nuestras redes sociales digitales, en Facebook, Periodismo Hoy, en X, @hoyperiodismo, y por supuesto en el micrositio de Periodismo Hoy, en la página de internet de Radio Educación, www.ellos-medioradio.edu.mx. Y vamos corriendo a nuestra sección Un día en la prensa, este espacio en el que abordamos distintos sucesos y su cobertura desde el periodismo. Y el día de hoy abordaremos un hecho que tuvo lugar en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Era una fría tarde de invierno. El Ejército Rojo avanzaba sobre territorio polaco cuando un complejo de edificios en medio del bosque llamó la atención de los soldados rusos. De ese llamado de atención pasaron a la sorpresa y luego a muchas otras emociones al percibir olores fétidos y luego descubrir a decenas de personas apenas vivas. La tarde del 27 de enero de 1945, los rusos se toparon con el campo de concentración de Auschwitz. Ya desde 1944, tras la fallida invasión alemana a la Unión Soviética, el ejército nazi comenzaba a acumular cada vez más derrotas, mientras el avance de los ejércitos aliados se mostraba más incontenible. Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Adolfo Hitler ordenó instalar campos para prisioneros de guerra, al tiempo que replegaba a las comunidades minoritarias, especialmente el pueblo judío, a los llamados guetos o zonas de exclusión dentro de las mismas ciudades. Pronto los guetos desaparecieron y todas las personas retenidas eran enviadas a los campos de prisioneros a realizar trabajo forzoso, siendo víctimas de esclavitud para mantener operando la maquinaria militar alemana. A medida que avanzaba la guerra, los campos de prisiones se multiplicaron, llegando a cientos en zonas apartadas de Alemania, Austria y particularmente Polonia. Campos que albergaban a miles de personas y que pronto se volvieron financieramente insostenibles. Aunado al alto costo, el régimen nazi vio en estos campos de prisioneros la mejor oportunidad para cumplir uno de sus objetivos: eliminar al pueblo judío en su totalidad. Los centros de prisioneros se convirtieron en campos de exterminio, a donde diariamente miles de personas, especialmente judías, eran enviadas para posteriormente ser asesinadas, y lo hacían con la mayor secrecía posible, incluso ocultando esta realidad al pueblo alemán. Por eso la sorpresa de los soldados soviéticos al enfrentarse a esa realidad, y sin dudarlo comenzaron a registrar con fotografías y cámaras de cine lo que iban encontrando a medida que avanzaban en el enorme complejo ya abandonado por los alemanes. Esta avanzada soviética fue alcanzada por corresponsales de guerra que también dieron cuenta de las condiciones en que se encontraban poco más de 2.800 personas, incluyendo niños. Ila Ehrenberg, reportero del periódico Estrella Roja, y Vasily Grossman, ambos de origen judío, fueron los primeros periodistas en entrar a Auschwitz. Iban con el Ejército Rojo cubriendo la guerra desde 1941. Ellos fueron los primeros en recopilar los testimonios de las víctimas e incluso entrevistaron a los pocos soldados de la SS que fueron capturados en el lugar. Sus notas dieron vuelta al mundo. A la mañana siguiente, más periodistas soviéticos lograron llegar,
Pero el descubrimiento del campo fue noticia en todo el mundo y al paso de los días más historias se fueron contando. Y al avance de los aliados hacia Berlín fueron apareciendo otros campos similares. Los soldados de Estados Unidos y Gran Bretaña toparon también con otros campos de exterminio, y las páginas de la prensa se llenaban de noticias del avance aliado y de la liberación de personas en estos lugares. Actualmente, cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, y la prensa mundial dedica amplios espacios para recordar los hechos y recuperar las historias para seguir condenando al régimen nazi. Pero la conmemoración ni los permanentes reportajes en la prensa sobre violaciones a derechos humanos han detenido la misma práctica de exterminio que se ha repetido desde la Segunda Guerra Mundial por gobiernos totalitarios como el de la URSS, Corea del Norte, China e incluso Estados Unidos y el propio Israel. Y bueno, pues es hora de despedirnos. Ahora sí, ya nos vamos. Ya espero que hayan disfrutado el programa de hoy, la cápsula, la entrevista. Y recuerden que tenemos una cita a partir de este momento, que bajamos la cortina aquí, pero la levantamos en las redes sociodigitales para seguir platicando. En Facebook somos Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo. Y recuerden que tenemos una cita la próxima emisión en la radio abierta los martes a las 13 horas con 5 minutos después del corte informativo y a partir de la publicación del podcast y la transmisión en todas las plataformas sociodigitales. Pues Andrés Solís, nos escuchamos la próxima semana. Alexia Cervantes, hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para ustedes en el servicio social Karen Sanabria, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.